Hola, ¿qué tal, crack? Te mando un saludo desde la ciudad de Puebla. El día de hoy vas a aprender cómo utilizar las propiedades de los números reales y las propiedades junto con la clasificación. Te recuerdo que tenemos ya listas de reproducción para más videos de este tipo, de aritmética y cualquier área, más de 1000 videos, justo aquí en las tarjetas y también en las pantallas finales. Entonces, vamos a comenzar utilizando la clasificación y cómo vamos a poder recordar las propiedades de los números reales. Lo primero que debes de conocer es la clasificación de los números reales. Los números reales se componen por los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Estos, así divididos, los puedes recordar sabiendo para qué se utiliza cada uno. Es decir, los números naturales fueron creados para ayudarnos a contar las cantidades en términos positivos. Los enteros fueron creados para también determinar deudas. Los números irracionales y los números racionales, en este caso los primeros, los racionales, se utilizan mucho para determinar ciertas porciones de algo, como puede ser medio galón de leche, medio kilogramo de tortillas, y los números irracionales fueron creados para expresar distintas cantidades un poquito más complejas, como lo que puede ser la diagonal de un cuadrado. Entonces, ahora sí, ¿cómo son los componentes de cada uno de esta clasificación de números? Los naturales comenzamos y si te das cuenta, básicamente son a partir del 1 y de ahí hasta el infinito, es decir, todos los números positivos. Los números enteros, entonces, son todos los negativos, vienen desde el negativo infinito, pasando por el cero y luego todos los positivos hasta el infinito. Los números racionales son todos aquellos los cuales se pueden clasificar como una fracción, es decir, una ración, un cuarto, tres octavos, menos dos quinceavos, etc. Son tanto fracciones, tanto positivas como negativas. Y ahora los números irracionales, estos de aquí, son aquellos donde los decimales, cuando tú tratas de expresar esto en una manera decimal, prácticamente no son periódicos, es decir, no tienes una periodicidad de repetición al momento de escribir el decimal. Por ejemplo, puede ser raíz de 2, raíz de 3, la letra pi como constante y el número e. Algo que también debes de saber acerca de los números racionales y los irracionales para diferenciarlos es lo siguiente. En el caso de los números racionales, que tú puedes expresar como una fracción, si esto lo pones en decimal, un medio sabemos que es 0.5. Y ahí termina. Dos tercios, si tú lo pones en calculadora, te va a dar punto 6666666. Es decir, podemos decir que este 6 se repite periódicamente. Por lo tanto, podemos abreviar todos estos 6 y ponerle normalmente una barra aquí arriba. Esto indica que el decimal es periódico, es decir, se repite el 6 infinitamente. Mientras que, por contrario, los números irracionales no tienen una periodicidad al momento de escribirlo en decimal. Es decir, no me da un número de tal manera que sea un decimal periódico. Por ejemplo, la raíz de 2 si la pones en la calculadora, te vas a dar que te da 1.4142, luego viene 13, 5, 6, y si te das cuenta, no hay un decimal que se repita. No encuentras cifras periódicas que se repiten. Y lo mismo en la letra pi, o en este caso pi como constante. Recordamos que pi le decimos que es 3.1416, pero eso es solamente una aproximación. El valor sería 3.141592, etcétera, 65,4. Me doy cuenta también que la letra pi como constante y como valor numérico no tiene una periodicidad. De esta manera tú puedes diferenciar los números racionales de los números irracionales. Recuerda que el conjunto de los números reales se componen de los números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¿Vas a presentar examen de admisión? Olvídate de las guías en papel y accede a nuestra plataforma Profesor Particular para adquirir esta herramienta y mejorar tus habilidades. Tenemos una videoguía y simulador de admisión a las universidades UAP, UNAM, Politécnico y las distintas preparatorias. Da clic en la tarjeta para más información y comprar tu código de acceso. Ahora, una vez que conoces los números reales y su clasificación, es importante ver qué operaciones se pueden hacer entre ellos. Y una de las propiedades importantes es la propiedad conmutativa. ¿Cómo recordar la propiedad conmutativa? Bueno, la palabra conmutar viene de prácticamente cambiar de posición. Es decir, que el orden, ya sea en suma o en multiplicación, no va a importar. De tal manera que la propiedad conmutativa para la suma te dice que si tú sumas a más b, es lo mismo a sumar b más a. Es decir, conmutas a y b de esta manera para escribir la propiedad.
También existe una propiedad conmutativa para la multiplicación o el producto, que es la que vemos aquí, lo cual te dice que el orden de los factores también no te va a alterar el producto. El orden no va a importar tampoco. A por B es lo mismo a escribir B por A. Y para esto tenemos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la suma, tú bien sabes que es lo mismo escribir 7 más 3 a conmutar estos de posición, cambiarlos y escribir 3 más 7. En ambos casos te da lo mismo. También puedes poner 5 que multiplica a 2 y es lo mismo a escribirlo como 2 por 5. En cualquiera de los dos casos nos damos cuenta que el orden no importa. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa, muy utilizada. ¿Cómo vas a recordar esto? Recuerda que asociar o asociativa significa asociar. Es decir, para la suma vas a asociar sumandos y para la multiplicación asociar productos. Es decir, te dice que si tú asocias A más B primero y luego sumas C, es lo mismo a dejar A solita y luego asociar B y C juntas. Es exactamente lo mismo, no va a importar cómo asocias. De igual manera en el producto, A por B primero y luego por C. Pero acá primero resuelves B por C y luego por A. Entonces tampoco importa el orden en cómo tú estés asociando cualquiera de los dos. Y te puedes dar cuenta fácilmente con un ejemplo, es decir, si tú tienes un 3 más 1, ahí está, y luego sumamos aquí un 2, supongamos de esta manera, es lo mismo a que tú dejes primero el 3 así y asocies sumando al 1 más 2. Aquí. Ve, 3 más 1 te da 4, más 2 te da 6. Y acá lo mismo, 1 más 2 te da 3, más 3 te sigue dando 6. Se respeta perfectamente la propiedad asociativa de la suma. Propiedad asociativa del producto, si tú lo quieres ver así, va a ser exactamente igual. Sería 3 por 1 y luego por 2. Y luego lo podemos ver también como 3 y asociar el 1 o el 2. Te das cuenta que 3 por 1 te da 3, por 2 te queda 6. Y acá lo mismo, 1 por 2 te da 2, por 3 te da 6. Vamos con la tercera propiedad. Ya vimos la asociativa, la conmutativa, nos queda la propiedad distributiva. Esta propiedad, como su nombre lo dice, significa distribuir. Es decir, que si tú tienes A que multiplica a B más C, el resultado lo puedes escribir distribuyendo la A, primero que multiplique a la B, y luego distribuyendo la misma A para que multiplique al otro término, en este caso más C. Y bien aplica para infinidad de términos que se encuentren dentro de un paréntesis. Como ejemplo, te puedes dar cuenta que aquí tenemos una típica, usual aplicación de la propiedad distributiva. El 5 se va a distribuir y lo vas a introducir para poder multiplicar a cada número que está ahí. 5 por 3 te daría en este caso, te daría 15, más 5 por 2 nos daría 10. Entonces, si te das cuenta, tienes como resultado 15 más 10 te daría 25. Y de igual manera sirve, si tú te das cuenta aquí, que tú hagas primero 3 más 2 te daría 5 y ese 5 multiplicado por 5 te daría 25. Date cuenta que con este ejemplo se cumple perfectamente la propiedad distributiva. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale click de este lado. Si deseas suscribirte, dale click aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.